Gloria a Dios. Damos gracias al Señor en esta mañana. Voy a pedir que los niños puedan subir a sus clases. Nos gozamos y nos alegramos de poder estar en la casa del Señor. Yo en 2 minutos, no más, quisiera que te levantes y saludes a 3 hermanos. Te levantes de ahí y saludes a 3 hermanos. Dale la bienvenida en esta mañana. Dile bienvenido, bienvenida. Aleluya. Dios te bendiga. Muy bien. Vamos tomando lugar. Yo no sé cantar. Yo no sé cantar, pero hay un coro que me encanta. Hay algunos hermanos de aquí que lo saben. Hay otros que no. Pero yo quiero que se vuelva a cantar, que vuelva a saludar al hermano otra vez. No que te levantes, sino que tienes a tu lado mientras cantamos este coro. Sé que canto mal, no, ya hay algunos que se ríen de lo mal que canto, pero no importa. Pero es un mensaje. Canto con el corazón, Leo lo dice, ¿verdad? Hay aquel coro que dice: no me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, si tu copa es como la mía, dame la mano y mi hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano eres ya. No me importa la iglesia que vaya, si detrás del Calvario tú estás, como la mía. La mano y mi hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano. Dame la mano y mi hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano. Dame la mano y mi hermano eres ya. Amén. Aleluya. Hombre, de vez en cuando es bueno sacar los dotes que uno tiene, ¿no? De vez en cuando canta. Tendremos que ensayarlo. Hay muchos coros. Gloria al Señor. Uy, por ahí sentí decir, madre mía, qué mal canta. Es verdad.
Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a entrar a la palabra. Vamos a orar. Padre, en esta mañana es un gozo, es un regocijo, al mismo tiempo que una responsabilidad abrir tu palabra, Señor, y decirte que nos hables por ella. Decirte, Señor, que tenemos hambre de tu palabra, que tenemos necesidad de que tú nos hables. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de los que aquí estamos. Señor, y es en tu nombre que en esta mañana yo me dispongo a que me uses, que uses mis labios, pero que llenes mi corazón, Señor. No quiero expresar más aquello que tú quieres y tampoco, Señor, quedarme más bajo de lo que tú quieres. Señor, ayúdanos a entender lo que tú nos quieres decir en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel. Abrimos, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo libro de Samuel, vamos al capítulo 23. Y vamos a leer dos versículos, versículo 11 y versículo 12. Segundo de Samuel 23, 11 y 12. Dice la palabra del Señor: después de este fue Sama, hijo de Ajer, Irarita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. El tema de esta mañana, yo le he puesto un título como corto, y el título que yo le he puesto esta mañana es: esto no tiene precio. Hay muchas cosas que queremos comprar. Hay muchas veces que vamos al supermercado y nos encontramos que queremos ver un artículo y queremos ver el precio, tenemos que andar buscando al reponedor o al no sé quién que nos diga el precio. Hay otras muchas veces que sí encontramos el precio y decimos que es caro, que es barato, y hay otras muchas cosas que no se pueden comprar con nada. No se pueden comprar porque no tienen precio. No se pueden comprar porque no podemos imponernos en decir esto es mío. No se pueden comprar porque quizás las estimamos tanto que no le ponemos precio. Y terminamos diciendo esto es que no tiene precio. La vida no tiene precio. El tener una familia bien ordenada no tiene precio. No se pueden comprar. Por lo tanto, no hay dinero que se pueda comprar. Hay muchas veces que nos encontramos en situaciones tan dificultosas que hay gente que da su vida y no es con un precio económico, sino termina diciendo: es que esta felicidad que yo quiero y esta felicidad que yo tengo no tiene precio. Pero la proclamación de que esto no tiene precio, tiene un precio. Y no es un precio, como he dicho antes, que se pueda tener o que se pueda obtener algo con ese dinero. Hay un precio que es el que el Señor da. Y el precio que el Señor nos ha dado a nosotros no es un precio económico, sino es autoridad. La autoridad que Dios ha dado a su pueblo para que entendamos que lo que tú puedas comprar con dinero tiene un precio. Pero lo que no puedes comprar con dinero no tiene precio. Tienes que tener la autoridad delegada de Dios para defender lo que Dios te ha dado.
quiero que sepas en esta mañana, y yo sé que lo sabes por experiencia, que la vida cristiana es una guerra continua. Y si miramos la palabra de Dios y miramos lo que fue el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel y toda su vida se convirtió en una guerra. Y no porque el pueblo de Israel quisiera guerra, sino porque el enemigo siempre está dispuesto a robar, Juan 10:10, está dispuesto a destruir y está dispuesto a matar. Y no somos nosotros que buscamos la guerra. Hay muchos que dicen, es que Dios es un Dios de guerra, es que Dios es un Dios que está provocando a guerra, es que el pueblo de Dios siempre está en guerra. No, el pueblo de Dios no es un pueblo de guerra, el pueblo de Dios es un pueblo de paz, porque el Dios que mueve a ese pueblo es un Dios de paz y de bendición. Pero el diablo, que el Señor lo reprenda, siempre está dispuesto a entrar en una guerra contigo. Siempre ha estado dispuesto, y de hecho, yo lo he dicho ya en algunas ocasiones, lo que vemos hoy día en la guerra que el pueblo de Israel está peleando y está luchando, no es porque él quiera, sino porque hay quien quiere usurpar el terreno que le pertenece al pueblo de Israel. Y hay una lucha, hay una pelea ahí. Y yo lo he comparado muchas veces con lo que es la vida espiritual del cristiano y su carne. La carne está opuesta al espíritu que le pertenece a Dios. Y el espíritu, dice la palabra, se opone a la carne para que no hagamos lo que queremos. Y sepamos que la autoridad que Dios nos ha dado es la autoridad que va a vencer. Pero esa autoridad no tiene precio, porque es una autoridad delegada de parte de Dios a cada uno de nosotros. Y tenemos en este relato que hemos leído, y podíamos haber leído quizá desde los versículos primeros, lo puedes leer cuando tengas tiempo en casa. Y tenemos este relato que el escritor sagrado, el historiador, nos ha delegado, nos ha dejado. Y nos ha dejado registrado sobre los valientes de David. Los hombres que acompañaron a David en algunas de las situaciones de dificultad que él tuvo. Y él pone de relieve ese honor de David, quien se preocupó por entrenar a hombres que le rodeaban. Y los entrenó mostrándole la autoridad que Dios le había concedido. Una autoridad que él en sí, por sus propias fuerzas, no tenía. Pero él estaba continuamente recibiéndolo de parte de Dios. Y aquello no tenía precio. Tu vida no tiene precio si no es por la autoridad que Dios te ha dado. Y David dice que él se preocupó en preparar a hombres para que entraran con él y poder ganar batallas. Preparó hombres para estar en ese ministerio. El honor de David se preocupó por la preparación de hombres valientes para entrenarlos en las artes de la guerra, dándoles ejemplo con la bravura suya propia de cuando él se tuvo que enfrentar a Goliat. Los hombres que él les dio de ejemplo, el ejemplo que él le transmitió fue de una eficacia y fue de una conducta de obediencia a Dios. No fue de una conducta de obediencia a las autoridades humanas. Fue la conducta que David tomó para poder vencer a Goliat, que no fue por su propia fuerza. Y fue la conducta de obediencia a lo que Dios le había dado, lo que Dios le había infundido en su corazón. Y no era otra cosa que la autoridad que Dios le dio. Cuando él se tuvo que enfrentar a Goliat, él le dijo: tú vienes a mí con jabalina,
Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No era algo que podía tirar él con su espada. No era algo que él podía llegar a David con sus fuerzas. David usó la estrategia de la autoridad que Dios le había concedido. David se supo poner en la línea de Dios. Y cuando nosotros nos ponemos en la línea de Dios, no tiene precio. No tiene precio lo que Dios está haciendo. El ladrón vino a matar, el ladrón vino a destruir y el ladrón vino a robar. Y cuando hemos entendido el pasaje que hemos leído, que lo iremos desarrollando en próximos días, en próximos minutos, nos encontramos que fueron hombres que vinieron a usurpar un terreno que no les pertenecía. El terreno que Sama tenía, dice la palabra, que aquel terreno era una heredad que él había heredado. Y él trabajó aquel terreno, él trabajó, sembró, preparó la tierra y él lo hizo todo, puso la semilla y dice la palabra que su esfuerzo, los filisteos quisieron destruirlo. Lo mismo que cuando con Gedeón los amalitas vinieron y le robaban las espigas del campo. Ten en cuenta algo, hermano, que el diablo nunca va a venir para trabajar y ayudarte a crecer lo que tú has sembrado. Jamás va a venir a apoyar el trabajo que tú has hecho. Cuando los filisteos vinieron, no vinieron cuando las lentejas estaban naciendo. No vinieron cuando había que trabajar y cavar. No vinieron cuando había que sudar. No vinieron a llevarse el trabajo. No vinieron a decirle, Sama, quédate a un lado que nosotros vamos a trabajar. Aunque luego tengamos que recoger el fruto juntos. No. Ellos vinieron cuando el fruto estaba a punto de recoger. Lo mismo que los amalitas venían al campo de trigo y se llevaban las espigas cuando ya estaban para recoger. Tu trabajo, el enemigo lo va a querer robar cuando tú lo tienes trabajado. Cuando tú evangelizas a una persona, cuando tú le dices que Dios le ama, cuando tú le dices que Cristo ha muerto, cuando la persona está a puntito de aceptar al Señor, ahí se presenta el diablo y te entretiene. Cuando tú estás dispuesto y tienes todo tu trabajo hecho, ahí va a venir el enemigo. Hay muchos que viene el enemigo después de... esta mañana estábamos orando por las personas que vienen y que aceptan al Señor. Y que muchas ya no los vemos. Pero el diablo es tan malo que explote. Que se entera no sé cómo de los que aceptan al Señor. Y cuando una persona acepta al Señor, al día siguiente van, no digo quién, muchos de nosotros sabemos que andan por ahí de puerta en puerta, y le dicen todo lo que te han dicho es del diablo. El trabajo que tú has realizado, el enemigo los quiere destruir. Pero aquí encontramos, en este pasaje que hemos leído, que David se impone ante Goliat por la autoridad que Dios le ha dado. Y no solamente se impone, sino que David le transmite a sus valientes y le transmite la autoridad que él ha recibido. Les enseña, les da ejemplo. Y les da ejemplo del esfuerzo, les da ejemplo del trabajo, les da ejemplo de la eficacia, de la obediencia, de la conducta delante de Dios. En segundo punto encontramos que el honor de los mismos valientes, quienes se preocuparon por ver lo que David estaba haciendo, quienes habían intervenido en aquella eficacia, en esa accesión del rey David al trono y el éxito que había tenido. Aquellos famosos, aquellos hombres se hicieron famosos, sí se hicieron famosos, sin tener otra cosa, sino que ellos se hicieron famosos y se debieron
se dividen en tres clases, las cuales vamos a ver. Los tres primeros que habían llevado a cabo la mayor hazaña que se les había puesto delante. Hay tres hombres que, habiendo sido transmitidos por el ejemplo de David, tres hombres que habían visto el ejemplo de obediencia, encontramos uno que se llama Adino, que mató a 800 filisteos en una sola acción. Encontramos a un Eleazar que desafió a los filisteos, así como los filisteos habían desafiado antes por medio de Goliat, lo habían desafiado a David, a lo que Israel. Pero Eleazar lo hizo con mayor bravura. Eleazar lo hizo eficazmente, lo hizo con mayor éxito que con los filisteos. Porque cuando los hombres de Israel se acobardaron. El problema es que muchas veces tenemos la victoria, pero no la creemos. Muchas veces el problema que tenemos es que cuando parece que estamos ganando, nos encontramos que nos atemorizamos. Olvidamos lo que dice la palabra, que el Señor no nos dio espíritu de temor ni de cobardía, sino nos dio espíritu de amor, de misericordia, de autoridad. Nos olvidamos de lo que hemos recibido, que no ha sido con precio. Por ello el título que le he puesto es: esto no tiene precio. No tiene precio porque lo que hemos recibido de Dios no ha sido por compra, ha sido por su misericordia y por su amor. Pero cuando aquellos hombres de Israel vieron venir a los filisteos, ellos no le pusieron resistencia. Ellos huyeron, se acobardaron y se habían alejado. Él no solo se mantuvo en su puesto, sino que se levantó e hirió a los filisteos. Eleazar había aprendido de David, lo mismo que Adino. Habían aprendido a vencer, no por su propia fuerza. Habían aprendido a vencer por lo que Dios había puesto en ellos. Habían aprendido a vencer por la autoridad que habían recibido. Habían aprendido a obedecer porque habían visto que cuando hay obediencia a Dios, hay la bendición de la victoria. Y ellos no se rindieron, Eleazar no se rindió, sino que se enfrentó a los filisteos y dice la palabra que les venció. Lo hizo con mayor éxito los filisteos, porque cuando los hombres de Israel huyeron, él se mantuvo firme, él se mantuvo en el lugar, él se mantuvo en su puesto. Sino que él, no solamente así, sino que él se levantó e hirió a los filisteos, en quienes Dios puso espíritu de terror y temor por medio de aquel valiente, el cual se mantuvo firme. Hermanos, muchas veces nos vemos acosados. Pensamos muchas veces que estar en los caminos de Dios es seguir cantando, levantando las manos y decir que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y dejarlo a Él. Y necesitamos poner en práctica la autoridad que Él nos ha dado. En el capítulo 28 de Mateo, versículo 18, el mismo Señor Jesucristo le infunde esa autoridad a la gran comisión. Y le dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y cuando le dice, por tanto, id, le está diciendo, no vais sin autoridad. Cuando le dice, por tanto, id, no les está diciendo ir para correr delante de los filisteos. Cuando nos dice el Señor, ve, no te está diciendo que vayas huyendo, sino que vayas a ocupar el lugar que te pertenece, que vayas a ocupar el terreno que Dios te ha dado, que vayas a ocuparlo sin ningún temor. Si tienes que herir a los filisteos,
Si se te pone delante, muérdele hasta los sesos si hace falta. Pero tú tienes que imponerte, porque la autoridad que el Señor nos ha dado, lo que Él dice allí en Mateo, por tanto, y le está diciendo, por tanto, lo mismo que yo he recibido la autoridad de mi Padre, he aquí yo os doy esa autoridad. En Lucas capítulo 10, versículo 19, allí también nos dice que nos da autoridad para hollar serpientes y pisar escorpiones. Y nos da autoridad sobre toda fuerza del enemigo. ¿Cuántos filisteos encontramos? ¿Cuántos adinos hay dispuestos a darle muerte a los filisteos? ¿Y cuántos Eleazar hay que se imponen y no solamente se imponen y se mantienen en su puesto, sino que van a conquistar el terreno que Dios le ha dado? ¿Cuántos hay hoy día en la iglesia en general? No digo aquí solo, sino en la iglesia en general, que se hayan impuesto como valientes del Señor Jesucristo, como valientes, así como en este caso vemos valientes de David, el cual se refiere a Eleazar, dice que se mantuvo firme. ¿Sabes que muchas veces el enemigo va a huir por nuestra firmeza? Muchas veces el enemigo no va a huir porque tú vayas en contra de él. Va a huir porque dice la palabra, someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. No te puedes convertir por temores en un hombre como el pueblo de Israel que huía de los filisteos. Tienes que ser y tienes que mantenerte firme, sin duda en absoluto, sin poner un ápice de duda de que la batalla que has emprendido, que has empezado contra el enemigo del pueblo de Dios. Dice que en la batalla se mantuvo luchando hasta que su mano se le quedó pegada en la espalda. No tuvo temor de resistencia, no tuvo problema para resistir. Dice que cuando luchaba en contra de los filisteos, él tomó la espada, se mantuvo firme al punto que se le quedó engarrotada la mano, pegada a la espalda, porque él no pudo por menos que resistir, aguantar todo el ataque del enemigo. Muchas veces, queridos hermanos, nos tenemos que mantener firmes y firmes con nuestra espada en la mano, proclamando que la palabra que tenemos es la palabra de victoria y podemos hacer lo que ella me dice que puedo hacer. Y yo tengo lo que ella me dice que tengo, porque no es palabra escrita por un hombre, es palabra sembrada en el corazón por el Espíritu de Dios. Y en una cosa, queridos hermanos, muchísimas veces nos encontramos en la lucha, nos encontramos en la guerra y vemos más fácil huir, vemos más fácil correr, vemos más fácil abandonar, vemos más fácil quedarnos en nuestra casa, vemos más fácil no atender los consejos, vemos más fácil querer rechazar incluso hasta llamadas de teléfono. Pero cuando yo me mantengo firme, cuando yo sé que el que está conmigo es más fuerte que el que está en el mundo, cuando yo sé que el Dios mío es el Dios que protegió y fortaleció a Eleazar, yo puedo decir, soy más que vencedor. El problema del pueblo de Israel fue que huyó. Pero el hecho de que el pueblo de Israel huya no quiere decir que tú huyas. No quiere decir que tú tengas que correr. Dice que Eleazar se mantuvo firme con su espada hasta que se le quedó la mano engarrotada, pegada a su espalda. Dice el versículo 10 anterior al que hemos leído, 11. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Muchas veces te vas a quedar solo, sola, luchando
y te vas a encontrar, perdóname que te diga, hay muchos que dicen, ay, es que me siento defraudado, me siento defraudada, porque yo hice por él, yo hice por ella, yo luché hasta la muerte, luché hasta quedarme sin fuerza, y luego él vino, se sentó a la mesa y se comió el pastel. ¿Y qué? ¿No le pasó eso a Eleazar? ¿No se mantuvo firme defendiendo lo que le había dado? ¿No se mantuvo firme? Y luego se encontró que los que primero habían huido luego vuelven a comer. Así lo dice el versículo 10. Dice, luego volvieron a tomar del botín. Mira, yo sudo, yo trabajo, yo sufro, yo tengo el teléfono puesto las 24 horas del día, me llaman, no te dejan tranquilo, te piden ayuda, le aconsejan y luego no te hacen caso. Y luego te viene y dice, gloria a Dios, he salido en victoria. ¿Has salido en victoria? Sí, porque un profeta me dio una profecía. Porque un profeta te dio una profecía. ¿Has salido en victoria? No ha sido porque tu pastor o tu líder de la iglesia ha doblado las rodillas delante del altar de Dios pidiendo y clamando por ti. Llevemos la firmeza a vivir la autoridad que Dios nos ha dado. Así es como nosotros deberíamos mantenernos, queridos hermanos. Así es como nosotros deberíamos de conservar nuestro servicio a Dios, nuestra resolución de ánimo. Hermano, no se trata del que está enfrente, se trata del pueblo. No se trata del que sabe hacer, sino de aquel que se dispone a obedecer. Deberíamos de mantenernos firmes, con el ánimo suficiente, a pesar de las debilidades. Diga el débil, fuerte soy. Muchas veces te puedes ver decadencia, muchas veces te puedes ver desanimado. Y el apóstol Pablo en el capítulo 12 de 2 de Corintios dice, me ha sido dado un mensajero de Satanás para que no me sobreexalte, para que no me lo crea, el cual Dios me ha dado. Y 3 veces he rogado a Dios que me lo quite. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque en la debilidad se perfecciona mi poder. Cuando tú no puedes, Dios empieza. Cuando tú no sabes, Dios sabe. Cuando tú no puedes ver, Dios ya tiene allí su ojo. Cuando tú no puedes llegar, Dios ya está. Cuando tú no tienes, Dios provee. Cuando tú ya no sabes qué hacer, dice, siéntate y ve la salvación de Jehová. Queridos hermanos, es así. No son nuestras fuerzas, es la presencia de Dios. No es quien eres, es quien Él es. No es lo que tú haces, es lo que Él hizo, lo que hace y lo que seguirá haciendo. Porque es un Dios de promesa. Es un Dios que cumple todas sus promesas. Y aunque tú te encuentres fatigado, aunque tú te encuentres débil, aunque tú te encuentres sin fuerza, aunque tú te encuentres desolado, aunque te encuentres que te cae, levántate, porque Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y Él da esfuerzo al cansado. Aleluya. Levántate en el nombre de Jesús. La debilidad no es para que vengas abajo. La debilidad no es para que te desanimes. La debilidad no es para que huyas. La debilidad es para que veas que no estás solo. La debilidad es para que veas que Dios está contigo. La debilidad es para que tú puedas comprobar que la promesa de Dios es que estará contigo todos los días hasta el final. Mis queridos hermanos, quiero decirte en esta mañana que Eleazar pudo vencer. Y pudo vencer porque Dios estaba con él. Y pudo vencer porque él sabía en quién había creído. Él sabía de quién dependía, porque había aprendido de alguien que dependió de Dios, como fue David. Quiero decirte en esta mañana, en el capítulo 4 de 2 de Corintios, vamos a leer 2 de Corintios 4, verso 8.
Aleluya. Lo ponemos. ¿Qué estamos atribulados en todo? ¿Qué dice? Vamos a leerlo todos. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no. Jehová Dios está contigo. Aleluya. Versículo siguiente, 9. Perseguidos, derribados. Versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Date cuenta de lo que estaba diciendo los dos versículos anteriores. No te estaba diciendo que tú ibas a caminar todos los días de tu vida con la cabeza dando en el cielo. No te está diciendo que tú ibas a ir tomado de las manos de un ejército de ángeles para que no tuvieras que sufrir. No, te está diciendo las debilidades y los problemas y las dificultades y los sufrimientos. Te lo está mencionando el apóstol Pablo para que vea que esa es la manera de llevar la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Y Eleazar había entendido ese mensaje que David le había comunicado. Allí un tercer hombre, un tercer valiente. ¿Cómo se llamaba? Lo hemos leído. ¿Cómo se llamaba ese tercer valiente? Uno era Adino, otro Eleazar y el tercer valiente, Sama. El tercer valiente que encontramos ahí es Sama. Sama se encontró con una banda de delincuentes. ¿Qué esperas encontrarte queriendo entrar en tu vida? ¿Qué esperas encontrarte queriendo vencerte? ¿Qué encuentras? Y Sama se encontró que llegó a su terreno, Quédate con esa frase. A su propiedad. Quédate con ello. Sama fue a un terreno que le pertenecía por herencia. Dice que él tenía una heredad, un terreno que le había pertenecido por herencia. Y se encontró una banda de delincuentes filisteos. Se encontró una pandilla de sinvergüenzas, una pandilla de ladrones. Se encontró allí una pandilla de gente que estaba dispuesta a robar y a tomar lo que no era suyo. ¿Qué te crees que quiere el diablo contigo? ¿Qué te crees que el diablo quiere de tu propiedad? ¿Que prospere? Si tú esperas que el diablo quiere que tú prosperes, le vas mal. Porque no fue ese el deseo, sino que se encontró esa pandilla de delincuentes filisteos y dice la palabra que los derrotó completamente. Versículo 1, versículo 11 y versículo 12 del capítulo 23 que hemos leído del segundo libro de Samuel. Y en este caso vemos los mismos o lo mismo que en el caso anterior. Dice que Dios dio una gran victoria a Eleazar. Y aquí vemos que Dios dio una gran victoria a Sama. Y este episodio que encontramos, que había un pequeño campo de lentejas donde se reunieron los filisteos. Y allí llegó ese hombre, un hombre de Dios, a defender su campo. Quédate con lo que te he dicho. Sama
recibió un campo y era de su propiedad. Y dice que se lo encontró lleno de intrusos. Se encontró su propiedad lleno de ladrones, lleno de gente enemiga del pueblo de Dios, lleno de gente que habían hecho huir al pueblo de Israel. Alguien no le dé importancia al campo de lentejas. Quizás esta mañana dice, ¿qué quieres decir tú ahora con un campo de lentejas? Quizás no le demos importancia a nuestro campo de lentejas. Hay aquel refrán que todos sabemos, dice, lentejas, si quieres te las comes, si no te las dejas, ¿verdad? Pues como te deje el campo de lentejas que tienes, el diablo te lo va a merendar ya. Porque él, y perdona que te vuelva a repetir, él vino a matar, a robar y a destruir. Y ese campo de lentejas que tú quizá no le das importancia, ese campo de lentejas de donde los israelitas huyeron de los filisteos, no están dispuestos para entrar en conflicto. El enemigo nunca está dispuesto a ser vencido. Y quizás tú nunca estás dispuesto a entrar en guerra, a luchar. Por ello hace, no sé cuántos se acordarán, hace 2 domingos yo prediqué acerca de estoy cansado. Ayer hubo un hermano que nos ve cada domingo, nos verá esta tarde también porque nos ve por las tardes, yo los quiero saludar, el hermano Emilio de Montilla, de Córdoba. Y él ayer me decía, estoy viendo ahora la predicación que diste sobre estoy cansado. Yo me eché a reír y le escribí, yo también estoy cansado. Quiero decirte algo en esta mañana. Muchos de nosotros quizás estamos cansados. Quizás no le damos la importancia por el cansancio al terreno que hemos heredado. Quizás no le damos importancia porque hemos visto tantos filisteos. Y si quieres ver filisteos, querer destruir tu campo, exponlo. Con el enemigo muchas veces no queremos enfrentarnos. Hay gente que dice, a mí temas del diablo, a mí que me dejen, yo no quiero saber nada de ese tipo. Aquí ya vemos personas que hemos luchado y hemos visto horas de trabajo, horas de oración para echar fuera al enemigo de vidas que ellos habían ocupado, los filisteos habían ocupado. Y tú puedes decir, bueno, ¿y quiénes son los filisteos? Luego ya veremos quiénes son los filisteos. Ahora, ¿quién está dispuesto a luchar por su campo de lentejas? Y quien no está dispuesto, escúchame, quien no está dispuesto a luchar por su campo de lentejas, no está dispuesto para someterse a Dios. Porque lo que dice la palabra es someteos a Dios. Someteos a Dios. Creo que si no recuerdo mal, Santiago 4:7 puede ser. Míralo a ver. Someteos a Dios. Muchas veces decimos, vamos a resistir al diablo. Y el diablo te da un tortazo que te deja en el suelo. ¿Por qué? Porque no te sometiste a Dios. Santiago 4:7. Mira a ver si es esa. Hay una premisa ahí. En ese versículo, a ver si encontramos. Sí. Ay, yo sabía que mi memoria no me iba a fallar esta ocasión. Someteos pues a Dios. Poder resistir a los filisteos no los vas a poder resistir a menos que estés sometido y sometida a la voluntad y a la presencia de Dios. Queridos hermanos, permíteme la expresión, déjate de tontería, sométete a Dios, pon oído a lo que Dios te dice, obedece a lo que Dios te manda, busca el rostro de Dios y su justicia y verás como todas las cosas
cosas serán puestas en tus manos. No por tu esfuerzo, sino por tu sometimiento. No por tu estrategia, sino por la obra de la cruz. No porque tú escuches, profetizas por ahí, sino porque tú escuchas la voz de Dios que te habla al corazón. Porque eres hombre y mujer obediente a lo que Dios te está diciendo. No porque corras detrás de los que dicen ser sanadores vas a ser sano, sino porque tú eres la persona indicada para que Dios muestre que Él está contigo y que Él es el que sana todas las enfermedades. No estoy hablando ahora en contra de los que tienen el don de sanidad, ni mucho menos. Dios sabe que no es eso. Pero no se trata de correr detrás de ellos. Se trata de que esos milagros nos sigan a nosotros. No se trata de decir que allí en tal o cual lugar hay filisteos. Se trata de estar sometidos a la presencia de Dios, sometidos a la voluntad de Dios, buscando el rostro de Dios. Y dice la palabra, resistir, someteos a Dios, pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Hay gente que no está dispuesta a luchar. Hay muchos que dicen, ay, yo llevo ya tantos años, yo estoy cansado, hombre. Ahora viene este con el que vendió la moto y con la abuela que fuma. No, hombre, no. Ya estoy cansado, ya he visto tantas cosas. No. Sabes que eso es una mentalidad negativa. Una mentalidad que no tiene nada que ver con que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Ahora hay esos enemigos que solamente Dios es el que puede vencerlos por medio de ti. Pero no olvides que ese campo es tuyo. Dice la palabra que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y nuestra familia, quiero decirte en esta mañana, no te olvides que ese campo de lentejas es tuyo, que ese campo te pertenece. No te pertenece por tu compra, porque no tiene precio. Esto no tiene precio. Tengo un campo sin gastarme un céntimo. Tengo un campo que el único precio, yo no he pagado nada, porque ese campo lo he heredado de mi papá. Ese campo lo he heredado de parte del que lo ganó y pagó el precio, porque yo no podía pagarlo, porque para mí no tenía precio. Y el único precio era el que Jesús pagó. Pero no tengo que dejar de reconocer que es un campo que me pertenece. Puede decir conmigo, este campo me pertenece. Dilo en voz alta, este campo me pertenece. Me pertenece de propiedad de Dios. Porque Dios me lo ha regalado. Y ese campo tiene un valor. Y cada uno de nosotros tenemos un campo. Matrimonios, tenemos un campo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Y ese campo tenemos que defenderlo porque no es nuestro, porque lo hayamos pagado. Es de Él que lo ha puesto en nuestras manos. Este campo lo tenemos y nos pertenece. Quizás tu campo de lentejas, yo quiero hacerte reflexionar en esta mañana. Y yo quiero hacerte reflexionar, ¿cuál es tu campo? ¿Cuál es tu campo de lentejas? Quizás el campo de lentejas tuyo sean tus hijos. Quizás el campo de lentejas sean tus hijos. Y puede venir un filisteo y lo puede invitar a caer en la droga. Puede venir un filisteo y decirte que tu hijo o tu hija es un verdadero desastre. Puede venir un filisteo y decirte tu hijo o tu hija no vale un céntimo para nada. Puede venir un filisteo y decirte que lo están invitando a... ¿Quién sabe? Quizás ese campo de lentejas son tus hijos. Y que haya personas que se están levantando en contra de ellos.
Dice la palabra que Sama se paró en medio del campo. En medio del campo de lentejas. Y lo defendió. Y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Hermano, hermana, quizás tu campo sean tus hijos. Quizás tengas que convertirte en un Sama. Yo quiero hacerte reflexionar en esta mañana. Quizás sean tus hijos que los están invitando, los están drogando, los están metiendo en el alcoholismo. Quizás sean tus hijos que los están metiendo en un campo enemigo, invitándoles a ver cosas desagradables, pero es campo tuyo. Permíteme que te diga que hay muchos padres que su campo de lenteja lo descansan en la iglesia. Quizás muchos descansan su campo de lentejas en el vecino. O quizás muchos descansan su campo de lentejas en personas que ni creen ni temen a Dios. ¿Y sabes quién es? Hay allí un filisteo. Y tienes que convertirte en Sama. Tienes que ir al campo de lentejas que son tus hijos. Pararte en el centro del campo y defenderlos con uñas y dientes. Tendrás que tomar la espada del Espíritu. La espada del Espíritu y proclamar y darle, aunque sea con ellos así en la cabeza, y decirle: esta es la espada del Espíritu y esta es la palabra. Así que el filisteo de la droga, el filisteo del alcoholismo, el filisteo del mal hablar, el filisteo de la incredulidad, el filisteo de huir de la iglesia, el filisteo de apartarte, el filisteo de faltar el respeto a tus padres, en el nombre de Jesús, vénselo. No culpes a tus hijos. Dice Pablo en una de sus cartas a Timoteo: no exasperéis a vuestros hijos ni los provoquéis a ira. Simplemente no son ellos los culpables. Es el filisteo que ha ocupado el campo de lentejas que te pertenece a ti. A ti te pertenece educarlos, a ti te pertenece defenderlos, a ti te pertenece aconsejarlos, a ti te pertenece educarlos en la palabra, a ti te pertenece educarlos en la forma de comportarse, a ti te pertenece educarlos en su carácter, a ti te pertenece educarlos para que respeten a sus padres y a su madre, a ti te pertenece enseñarles para que respeten a las personas mayores, a ti te pertenece porque el campo es tuyo. Y las lentejas son tus hijos. Por lo tanto, tú tienes que defenderlo. Amén. Quizás alguien te diga: tus hijos están perdidos por ahí. Bueno, tienes que defenderlos. Tienes que defenderlos. Quizás tu campo de lentejas sea tu propio matrimonio. ¡Ay! Ahí hemos dado. Esta semana hemos estado orando por las familias. ¿Y sabes por qué hemos orado por las familias? Te digo por qué hemos orado por las familias. Porque hay muchos matrimonios que han dejado, no que entre un filisteo, sino que entre un ejército de filisteos en sus matrimonios. Y cuando un ejército de filisteos entra en los matrimonios, lo primero que hace es traer discordia, maltrato psicológico, maltrato verbal. Cuando un ejército de filisteos entra en un matrimonio, una de las cosas que se trae para llegar el filisteo a llevarse su victoria, lo que trae es un divorcio económico. Algunos ya me han escuchado hablar del divorcio económico. Quizás el filisteo está ganando terreno y se lleva la victoria llevándote al divorcio. Tenemos que reconocer, y quiero que reconozcas en esta mañana
que te va a venir un filisteo. Posiblemente cuando salgas ahí fuera, te va a venir un filisteo, te va a mirar, se va a sonreír. Jeje, tu matrimonio hace agua, ¿verdad? Alguien te va a llamar por teléfono y te va a decir, oye, ¿sabes que he visto a tu marido con una rubia en el coche? O te encuentras un mensajito de esos en el WhatsApp con ciertas frases. El filisteo está ocupando tu matrimonio. El filisteo está ocupando el lugar que no le pertenece. Y yo te digo en esta mañana, párate frente a ese filisteo y dile, este campo es mío. Este campo me pertenece por dos razones. Primero, porque este campo me lo ha dado Dios. Hace 41 años de casado voy a hacer y 6 y medio de novios. Y el campo que el Señor me dio ha sido mío. Tienes que pararte y decirle al filisteo, mira, haga muchos años, haga poco. Por esta razón te digo que este campo de lentejas me pertenece. Y hay una hermosísima lenteja en este campo y es mi mujer. No estoy hablando ahora de la manera, aunque es verdad, estoy hablando en términos generales. Pero tenemos que pararnos. Muchos cuando saben de su campo de lenteja, que alguien tiene la mano extendida a esa lenteja, aún todavía se enfadan, le reprenden, le ofenden, le dicen de todo lo de más allá, de lo de menos, de todo lo habido y por haber, y terminan tirándose los platos a la cabeza, porque ni él ni ella supieron identificar el filisteo que quería destruirle. Mira, simplemente no quiero abundar en este tema porque es mi matrimonio. Pero hubo una vez, Juan, no sé la edad que tendría, yo tendría 2 o 3 añitos. Teníamos ciertas diferencias y un día nos pusimos de acuerdo y vamos a sentarnos, vamos a identificar el filisteo. Y lo identificamos. Falta de perdón. Falta de perdón. Segundo filisteo, faltarse el respeto. Tercer filisteo, que no quería que nos pusiéramos de acuerdo en que hay puntos que no estamos de acuerdo. Tenemos que identificar, porque Dios nos ha concedido un campo. Y ese campo es el que Cristo ganó en la cruz por mí. Matrimonios, cuando venga el momento de la discusión, poneros de acuerdo, identificar al filisteo que quiere matar, robar y destruir. Cuando venga el momento de la discusión, poneros de acuerdo, sentaros, reconciliación, perdón, confianza, amor establecido, descendiente verticalmente para que se viva en lo horizontal, desciende en lo vertical para que se defienda en lo horizontal, desciende de lo vertical para que lo vivas en tu casa, para que lo vivas con tus hijos, para que lo vivas con tu familia. Pero hay filisteos que han venido a destruir, hay filisteos que han venido a confundir lenguas, hay filisteos que han venido a confundir los acuerdos, hay filisteos que han venido a confundir lo que Dios ha hecho entre dos personas, hombres y mujeres. No estoy dando una conferencia de matrimonio, estoy diciendo que hay filisteos que tú lo tienes que identificar y los dos puestos de acuerdo a orar juntos y reprender ese filisteo en el nombre de Jesús, porque hay 2 razones por las cuales tenéis que hacerlo. Primero, porque habéis sido unidos en el nombre de Jesús. Segundo, porque estáis unidos legalmente ante el gobierno. Necesitamos identificar. Cristo me ha dado la victoria. Te digo una cosa, hermano, hermana. Si son 46 años y medio, no es porque yo lo haya sabido hacer. Muchas veces me tocó pedir perdón y muchas veces le tocó pedir perdón. Y cada vez que lo hemos hecho, hemos identificado. A veces ejércitos de filisteos. Había uno que se llamaba Celos.
lo que abunda hoy. Pero el filisteo de los celos está vencido por la palabra. Amén. Así que yo te estoy llevando ahí para que reflexiones, para que sepas que Dios te ha dado un campo. Y estoy por decirte ese campo que cierto momento, cierto día, vinieron muchos filisteos, pero hay pocos. Hay pocos que se paren en su terreno. Y tú dirás, ¿por qué hay pocos? Te digo por qué hay pocos que se paran en su terreno a defender en el nombre de Jehová de los ejércitos, como así como dijo David cuando venció a Goliat. Te digo por qué. ¿Por qué sí que hay pocos que se paran a defender su terreno de lentejas? Porque hay muchos divorcios dentro de la iglesia hoy. Porque hay muchos hijos que se apartan de la iglesia hoy. Porque hay mucha gente que está viendo pornografía a través de los ordenadores. Porque hay mucha gente que tiene unas frases feísimas. Porque hay mucha gente que lo que reina en sus vidas es ira, maldad, mentira. Y son filisteos que se han colocado en los terrenos donde tú estás viviendo, donde tú estás caminando, donde tú estás diciendo que Jesucristo es el dueño de tu casa. Pero si Jesucristo es el dueño de tu casa, tú tienes que pararte en el nombre de Jesús con la espada. Aunque se te quede pegada en la espalda, tienes que defender tu terreno, porque tu terreno es de Dios y Dios es tu Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque sean conflictos que no me falten, soy más que vencedor, porque Él me ha dado autoridad sobre cualquier filisteo en el nombre de Jesús. Quizás tu campo de lentejas sea un sueño. Quizás tu campo de lentejas sea un sueño que tú tienes. Cierra los ojos y tienes sueños. No digo sueño de soñar en la cama, lo cual tenemos que orar y decirle al Señor que controle nuestros sueños, porque muchas veces el enemigo se aprovecha de nuestro descanso para darnos la lata. No estoy diciendo, pero no, yo estoy hablando de los sueños. Quizás tu sueño sea un sueño ministerial. Quizás tu sueño sea un sueño de, no sé, cualquier otra cosa así. Quizás alguien te quitó ese sueño. Quizás alguien vino y te sacó eso de la mente. Ay, ¿qué vas a hacer? Tú estás loco, que no te metas ahí, tú qué vas. Uy, qué va, tú no sabes siquiera lo que son esa gente. Uy, si eso te sacan el dinero. Pero tú tienes un sueño de adorar a Dios. Tú tienes un sueño de introducirte en el corazón de Dios. Muchas veces te tendrás que parar con tu espada en la mano, quizás sin muchas fuerzas, pero recuerda a Isaías, lo que decíamos hace 2 domingos. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Quizás muchas veces te tendrás que parar en tu campo de lentejas. Yo te digo, ¿qué precio le pones a la paz en tu matrimonio? ¿Qué precio le pones a la educación de tus hijos? Si yo preguntara ahora, levanta la mano, ¿qué precio le pondría? Seguramente todos levantaríamos la mano diciendo, es que la educación de mis hijos no tiene precio. ¿Sí? La educación de mis hijos no tiene precio, porque vale más que cualquier otra cosa. No hay dinero para poderlo hacer. Esto no tiene precio. Lo que hemos recibido de parte de Dios no tiene precio. El campo que hemos heredado de Él no tiene precio. Quizás muchas veces te tendrás que parar, porque vas a pensar en esta semana, en esta palabra de esta mañana. Porque te vas a encontrar en circunstancias, te vas a encontrar en situaciones, te vas a encontrar en dificultades que vas a decir. Y el pastor decía que este campo de lentejas me iba yo a apropiar de él. Pero aún así yo te digo en esta mañana,
entra en tu campo. Ponte de pie, párate. Aún con lágrimas corriendo por tus mejillas. Quizás diga, Señor, ya no puedo más. Pero tienes que saber y tienes que pararte en ese campo. Porque si tú no lo haces, otro lo hará. Si tú no te paras a defender tu matrimonio, alguien va a venir a ofrecer lo que tú no estás haciendo. Si tú no te paras a educar a tus hijos en la palabra, a levantarlos en el conocimiento de la palabra, a buscar la palabra, alguien vendrá diciéndole, nada de eso es cierto. Ora por ellos. Búscale. Y después de estos acontecimientos que Dios dio la victoria a esos 3 valientes de Jehová como Adino, Eleazar y Samar, ellos fueron a ver a David que estaba en la cueva de Adulán. David quiso beber agua del pozo. Mira lo que es. David quiso beber agua del pozo de Belén. Y llegan los 3 valientes de él y allí y les dice, yo David quiero beber agua del pozo de Belén y yo no puedo ir. Los 3 valientes demostraron haber conocido el poder de Dios. Y los 3 demostraron el haber conocido la autoridad de Dios. Y dice que los 3 tomaron camino, pasaron, mira lo que es pasar por medio de los filisteos. Dice, pasaron por medio del ejército enemigo, pasaron por medio del ejército de los filisteos y se fueron y le trajeron agua a David. No tuvieron temor de los filisteos, no huyeron de los filisteos, no se dieron por vencidos. Ellos siguieron viviendo la victoria que Dios les había dado en los 3 casos diferentes. Adino matando a 800, a Eleazar aún defendiendo el terreno de lenteja y a Sama parándose en el centro y ganando el terreno que Dios le había dado. Y cuando los 3 se pusieron de acuerdo, no tuvieron temor de los filisteos, nada más fueron a por el agua y volvieron y suplieron la necesidad de un hombre, David, que les había dado ejemplo. Yo quiero en esta mañana, ya voy a terminar, hermano Efra. Muchas veces tratamos de decir, estoy en victoria. Muchas veces tratamos de comunicar lo que vivimos. Pero déjame que te diga en esta mañana, el tema no está en gritar. El tema está en ganar. El tema está en saber identificar al filisteo en medio de la batalla, en medio de la guerra. Y para eso, queridos hermanos, no es una convicción intelectual. Porque la convicción intelectual la puedes tener con dinero, estudiando. Pero la convicción espiritual no tiene precio. Y por lo tanto no es una convicción que nosotros podamos tener por nuestra intelectualidad, por nuestra experiencia en los años de ministerio. La convicción no es porque seas miembro de una iglesia. La convicción no es por lo que te están predicando. La convicción es porque el Espíritu Santo ha venido a ti y te ha convencido que aún en medio de la guerra, aún en medio de la batalla, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la discordia, aún en medio de todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios, en medio de esa batalla se levanta un Sama que dice que Jehová de los ejércitos es el que ha ganado la victoria entregando a su hijo en la cruz del Calvario. ¿Cuál es tu filisteo? Ya voy a terminar. ¿Cuál es tu filisteo? ¿Cuál es el filisteo que tienes en tu casa?
No voy a pedir que levante la mano y lo diga, no, porque eso es cada uno sabe identificar, cada uno sabe cuál es, cada uno sabe cómo está su matrimonio, cada uno sabe cómo está su vocabulario, cada uno sabe cómo está su tiempo para estar con el Señor, cada uno sabe cuál es su trabajo, cuál es la necesidad. Podríamos haber entrado ahí. Hay filisteos que se llama simplemente falta de trabajo, hay filisteos que se llama falta económica, hay filisteos que se llama desánimo, hay filisteos que te llama a que vuelvas atrás, aún habiéndote traído Dios aquí. Hay filisteos que tienen su nombre, todos tienen su nombre. Yo quiero que tú esta mañana tú puedas identificar ese filisteo. Toma a ese filisteo en esta mañana, ponte de pie. Yo quiero que en esa identificación, en esta mañana, que lo identifiques tú y que lo identifiques y que le digas lo que David le dijo a Goliat: tú vienes a mí con tu espada y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Yo vengo a ti en el nombre de Jesús y levanto mi espada. Toma la palabra en las manos, toma tu Biblia en tu mano en esta mañana. Hemos dicho que podemos tener lo que dice la palabra que podemos tener, hacer lo que dice la palabra que podemos hacer. Yo quiero que tú la tomes en tu mano en esta mañana y tú ahí donde estás puedas identificar el filisteo que te está molestando en tus sueños, en tu visión, que te está molestando en el trato en tu matrimonio, que te está molestando el filisteo que está ocupando el lugar en la vida de tus hijos, en la vida de tu trabajo, filisteo que quiere robarte la economía. Yo quiero que tú lo identifiques ahí donde estás. Y no es una convicción mental, no es una convicción de cualquier manera, no. Es una convicción en tu espíritu. Es una convicción de tu espíritu que has recibido testimonio del Espíritu de Dios, que eres hijo, hija de Dios y que Él te ha dado un terreno. Y ese terreno, las lentejas, son tus hijos, tu matrimonio, porque Él viene a robarte lo que Dios te ha dado. Él viene a quitártelo. No vino a ayudarte a trabajar, no vino a ayudarte a sembrar, no vino a ayudarte a regar, no vino a ayudarte a labrar, no vino a ayudarte a sacar la hierba. No. Él ha venido a llevarse el fruto. Él ha venido a llevarse el fruto. El fruto de tu trabajo, el fruto de tu esfuerzo, el fruto de tus desvelos, el fruto de tu economía, el fruto de buscar el rostro de Dios. Él ha venido a robar, a matar y a destruir. Pero no olvidemos que en esta palabra, aquí en esta palabra, en esta espada que levantamos, aquí me dice que en Él tengo la victoria. En Él tengo la victoria. En Él tengo la autoridad. En Él tengo la salvación de mis hijos. En Él tengo la dirección de mis nietos a llegar hasta la presencia de Dios. En Él tengo mi matrimonio. En Él tengo mi trabajo. Tengo todo cuanto Él me ha dado, porque el campo me lo ha dado Él. Y Él me ha permitido sembrar, labrar, sembrar, regar. Él me ha permitido sacar la hierba, sacar la cizaña. Él me ha permitido vivir una vida para Él. Padre, por ello en esta mañana, Señor, yo te ruego, Señor, como estamos haciendo en esta mañana, Señor, tenemos nuestra espada así como la tuvo Eleazar. Tenemos nuestras manos, Señor, toda la autoridad. Tenemos en nuestras manos, Señor, tu palabra. La espada la que usó también Sama. La espada la que usó también, Señor, Adino. La espada, Señor, y la autoridad que usó
usó también ahí David. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mira, Señor mío, Dios mío, yo clamo en esta mañana, por cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Señor, clamo en esta mañana por cada uno de los que nos están viendo a través de televisión. Yo clamo por cada uno de aquellos, Señor, que están escuchando por la radio. Señor, cada uno de los que estamos escuchando, estamos aquí. Señor, en el nombre de Jehová de los ejércitos, aquel que venció a través de la cruz del Calvario, aquel que me ha dado sabiduría para identificar a los filisteos, aquel que me ha dado autoridad para tirar la piedra de mi onda para que le llegue a su frente, caer al suelo y llegar a él con mi espada y poderle destruir en el nombre de Jehová de los ejércitos. Por ello, Padre, en esta mañana te rogamos en el nombre de Jesús, de Espíritu Santo, que tú vengas ahora, Señor, a cada familia, Señor, cada matrimonio, Espíritu Santo, Señor, este matrimonio, Señor, que está pasando por dificultades, Señor, dificultades porque el filisteo lo está engañando, el filisteo le está hablando de la necesidad de divorciarse, el filisteo le está hablando de la necesidad de romper su vida matrimonial, el filisteo le está hablando de que abandone ya a la suerte de cada hijo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, clamo ahora y reprendo a todos los filisteos que se están nombrando en esta mañana, en este lugar. Yo los reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Extiende tu mano en esta mañana, Dios. Extiende tu mano en esta mañana, Espíritu Santo. Extiende tu mano en esta mañana porque tú eres y no otro. Yo quiero que ahí donde estamos no soltemos la espada, no soltemos la palabra. Vamos, no sé, hermano Efraín, si podemos cantar un coro. Vamos a cantarle a Jesús por agradecimiento.